estas festividades en familias ensambladas, elegir la paz cuando sería más fácil la guerra. Porque es lo que se promociona, pero mira. Que a veces hay un conflicto ahí. Sí, claro. Entonces, ahora vamos a tener todas las perspectivas y vamos a tratar un tema que precisamente no es muy común que se hable, Esteban, pero debemos hablarlo. Así que agradecemos de antemano que ya esté con nosotros mediante videollamada Dali Pérez. Dali, bendiciones, gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Saludos, bendiciones, un honor, un placer estar aquí con ustedes. Muy bien. Qué interesante tema este, Dali. Porque cuando en este tema, como decía ayer, y cuando hablamos de madrastras, padrastros, son tan complicados las festividades en la familia. Esta temporada de festividades, de Navidad, ya sea que celebren Navidad o no, es una temporada de mucha familia, ¿no? De estar juntos, porque ciertamente hay gente que celebra, hay gente que no, pero es una temporada donde nos juntamos la familia, ¿no? Y se intensifican las emociones, especialmente en las familias ensambladas. ¿Por qué? Quiero hablarles de 3 puntos más comunes y por qué pasan estas cosas. Número 1, es de esas expectativas que no son habladas. Entiéndase, ¿dónde va a pasar la Nochebuena? ¿Dónde va a pasar la Navidad? ¿Dónde va a pasar cuando nos estamos juntando? Si es en mi casa, si es en la tuya. ¿Qué tradiciones se van a mantener y qué no? Porque ahora cuando las familias están divididas, no necesariamente las dos familias celebran lo mismo. Entonces una familia quizás celebra una cosa, otra no. ¿Cómo vamos a poner esos límites? A veces se quiere controlar lo que pasa en la otra casa. A veces como madrastras y como padrastros tenemos esa ansiedad, por decirlo así, si eres una madrastra embelequera. Yo no sé si usted conoce a alguien embelequero. Claro. Que hace juegos en la casa, que hace todo un bembé y quiere tener toda la familia junta. Y cuando eso no se da, ahí empiezan los problemas. Mira, yo creo, Dali, wow, qué bueno, qué interesante esto. Yo creo que debemos poner en perspectiva cuán complicado puede ser. Bueno, vamos a plantear el siguiente escenario. Esta familia está dividida y vamos a poner, obviamente, estos niños o este niño o esta niña está con su papá, pero tiene una madrastra o viceversa. No nos olvidemos que si está con su papá y tiene una madrastra, están los papás de la mamá de ella. Los abuelitos maternos están allá. Están los abuelitos paternos. Ella está con papi. Y ahora se añadieron otros abuelitos adoptivos que son los papás de la madrastra. Ya tenemos ahí prácticamente 3 familias. ¿Y por qué digo abuelitos? Porque por lo general, cuando es Navidad, cuando es despedida de año, queremos pasarlo con nuestros padres. Y entonces, ¿cómo trabajamos este tipo de escenario? Que yo pienso, no estoy exagerando, Dali, tú me corregirás en esto, pero yo pienso que es así de complicado y tal vez más. Es así de complicado, no te equivocas, para los padres y para el niño. Y a veces los adultos nos olvidamos que el niño está en el medio de todo este gentío que tú mencionaste, sí. Donde quizás el niño quiere estar con ambos papás, o a veces el niño no quiere estar con uno y prefiere estar con mamá o prefiere estar con papá, por la razón que sea. Quizás papá es más divertido, mamá es más divertida, o quizás siente más lealtad para un papá o para una mamá. Todas esas cosas pasan. O de repente están los adultos en el tirijala, no, porque el año pasado te tocó a ti, este año me toca a mí, lo tuviste 2 años corridos. Y entonces empezamos a olvidarnos cuál es realmente el sentido de la familia. Pero pasa también que nos olvidamos de hacer esos acuerdos. Y es importante que las cosas no se asuman. Y muchas veces es un problema de las situaciones más comunes, es que asumimos que unas cosas van a pasar y no pasan, pero realmente es porque no tuvimos esas conversaciones entre medio. Y cuando llega la temporada y madrastra o padrastro tenían quizás unas expectativas y no se dieron, pues ahí empiezan los conflictos, empiezan a poner esas presiones a papá o esa presión a mamá
No, pero tú tienes que hablar con ella, no, pero tienes que hablar con él, pero ¿cómo es posible? Entonces papá y mamá están acá en una presión de la misma familia, como mencionaste, abuelito, abuelita, tío, pero ¿por qué fulanito no va a estar aquí en esta festividad? Pero ven acá, pero ¿y cómo es esto? Entonces tenemos ahora también a papá o a mamá en medio de todas las personas que quieren que ellos tomen acción y realmente se convierte en una bola de nieve y de repente las festividades ya dejan de ser paz, ya dejan de ser armonía y se convierte en una guerra. Y nos olvidamos realmente de que los adultos que no están involucrados en el asunto, entiéndase tíos, abuelos, como mencionaron, vamos a tomar un pasito para atrás, vamos a darle el espacio de que papá y mamá resuelvan, tengan esas conversaciones, lleguen a esos acuerdos. Claro, siempre pasa y hay sus ocasiones donde o papá no quiere transar o mamá no quiere transar. Y ahí, lamentablemente, hay veces que es necesario hacer unos procesos legales donde las cosas queden por escrito. Queremos evitar llegar allí, queremos dar esos diálogos, queremos esas conversaciones, esos acuerdos para que el niño tenga la oportunidad de estar con ambas familias. Claro. Dali, y tomando en consideración, ¿cuándo es el momento ideal, propicio? No quiero decir correcto, ¿verdad? Porque esto va a tener sus retos, pero el momento ideal o favorable para comenzar a trabajar esto, y si ya nos cogió como hoy el 19 de diciembre, ¿cómo lo trabajamos? Lo primero es la conversación. Vamos a desmenuzarlo, como mencioné. Madrastra y padrastro. Lo primero es no pongas presiones de más y adicionales que no son necesarias. Vamos a escoger nuestras batallas. Vamos a dejar que papá y mamá resuelvan sus asuntos, tengan esas comunicaciones, esas conversaciones. No significa que nos vamos a quedar silentes, ¿no? Que no vamos a decir nada. Podemos aportar desde el amor, desde la confianza, desde la misericordia, pero salirnos de ese espacio y dejarles que ellos tengan su conversación. Papá y mamá tenemos que dejar al lado quizás el orgullo, quizás el control, y entender que ese niño, esa niña necesita tiempo con ambas familias, y que para la parte más difícil es para ese niño saber que se tiene que dividir. Que se tiene que dividir en ese momento. Romanos 12:18 nos dice que si es posible, en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz. Así que vamos a entender que no podemos controlarlo todo, que no podemos decidirlo todo, sino que tenemos que llegar a ese happy medium. Podemos decidir tener paz, podemos decidir colaborar, podemos decidir entender, caramba, que mi hijo o mi hija necesita tiempo con su papá, necesita tiempo con su mamá, necesita tiempo con sus abuelos. Así que los adultos, sorpresivamente, a veces son el mayor problema porque no quieren transar. Simplemente quieren decidir y quieren tener el control sobre el menor. Lo segundo, entender también que si el niño, de repente, a lo mejor los papás están bien, los papás están en comunicación, pero de repente es el niño el que dice, no, yo no quiero ir para casa de papá, o yo no quiero ir para casa de mamá. También papá o mamá, no tomen esto como un ataque, no tomen esto como ¿verdad? Una falta de respeto, sino vamos a pensar, ok, ¿qué está pasando en el corazón de mi hijo o de mi hija que se siente así? Quizás tiene lealtad, quizás simplemente algo pasó, quizás alguien le está diciendo algo, pueden ser tantas cosas, y en vez de presionar, en vez de, porque fíjate esto, no sé si les ha pasado o lo han escuchado, que entonces empieza a decir, pero yo soy tu papá o yo soy tu mamá, tú no quieres pasar tiempo conmigo, y empezamos a pelear en vez de amar, en vez de abrazar, en vez de entender. No lo tomes personal. Eso es lo próximo que te quiero aconsejar. Un comentario seco de tu niño, una comparación, ese silencio, que a veces quieres tener una conversación y lo que dicen es sí o no. Sí, no sé. No lo tomes personal, madrastra, padrastro también. No es contra ti, es parte del proceso. Recordemos que estos niños, estos jóvenes están pasando también por un proceso de sanar, un proceso de pérdida. Si fue un divorcio con mucho problema, esos niños también se afectaron y también tienen que sanar. Así que no todo tiene que ver contigo necesariamente, y no todo requiere una pelea, no todo requiere una batalla, no todo requiere una respuesta, no todo comentario
que se recibe necesita una reacción, sino que mira, a veces la blanda respuesta, como dice la palabra, aplaca la ira. Y la palabra también nos dice en Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Ay, Dali, pero si me faltan el respeto, yo tengo que decir algo. No siempre hay que decir algo. Si lo vemos desde un corazón con misericordia, con compasión, porque es una época difícil para los niños y para los adultos, entonces desde el amor podemos comenzar a hacer esos puentes, podemos comenzar a reconstruir, podemos empezar a ganarnos ese corazón, porque a veces madrastra y padrastro tenemos que hacer el esfuerzo para ganarnos el corazón de ese niño. Y a veces lo queremos hacer, como dice, a puño limpio. No, porque tiene que ser así. No tiene que ser así. Así que por la paz, por la paciencia, con el amor, por la misericordia, podemos realmente construir esos puentes y comenzar esas conversaciones. Claro. Esa ruta de conquista a veces se pierde de perspectiva, ¿verdad? No, como usted dice, no a mollero. Ahí en esa ruta con amor y de conquista y poco a poco, a veces se dan muchas dinámicas que solo el verlo de esta forma de conquista desde el amor es como único uno puede manejar, ¿verdad? Y poder trabajar ciertas cosas que al final salgan exitosas. Ahora bien, me llama la atención, Dali, que es algo que creo que pasa muy común, esa parte de esa conversación y esa planificación. Lo hablamos al inicio, casi nunca se da y se asume mucho. Y creo que de ahí es el detonante, ese aparte para conversar y decir cómo se van a ir dando las cosas. Me parece tan esencial y resaltarlo y subrayarlo porque al esperar simplemente que llegue o que se den las cosas así orgánicamente o que llegue el momento y tengan que tomar decisiones, a veces se toma ahí se empiezan a tomar decisiones erróneas, ¿cierto? Es así y pasa que comenzamos a hacer planes sin haber hablado. Volvemos a lo que estabas mencionando, que se asume que eso va a ser de esta forma y de repente hacemos planes, familiares viajan de otros países, de otros estados para venir a vernos y de repente el niño no va a estar en la casa porque asumimos y no tuvimos esa conversación y entonces empiezan los conflictos, empiezan los roces y a veces vemos que estas parejas que se divorciaron, ¿no? Estos padres divorciados están en conflicto constantemente, pero si vamos un poco a la raíz, precisamente es eso, no hay una comunicación clara. Así que empecemos a hablar estas conversaciones quizás hasta desde principio de año. Podemos hacer una conversación, cómo vamos a trabajar el verano, cómo vamos a trabajar esos tiempos libres. Acá, por ejemplo, en Estados Unidos está el Spring Break, una semana completa. Claro. La semana del fall también hay un espacio de acción de gracias donde hay un break también de la escuela, el break de Navidad, el break de verano, cómo lo vamos a trabajar, los días feriados, los fines de semana largos, cómo los vamos a trabajar. Tú tienes planes, tienes vacaciones, vamos a sentarnos con un calendario y podemos planificar. Y así no hay sorpresas, no hay frustraciones, no hay malos entendidos. Claro, en el camino las cosas pueden cambiar, de repente hay una visita sorpresa y eso se maneja. Pero cuando dejamos todo para lo último y yo te llamo hoy, mira, de que mañana voy a buscar al nene, no, pero es que mañana no se puede porque yo tengo familia aquí, porque yo hice esta actividad. Pero tú nunca me dejas, pero siempre que yo te llamo siempre es no. Y ahí empiezan las peleas. ¿Pero por qué? Porque no hay una comunicación. Así que la invitación, y lo recalcamos, es eso, a que nos comuniquemos, hablemos, planifiquemos, pero tengamos el corazón de hacerlo, tengamos la disposición de hacerlo. No vayamos con la intención de decir todas las festividades mayores son mías y las que quedan son tuyas, o viceversa, sino que vayamos con esa expectativa, ¿no? De, ok, vamos a transar y quizás este año
a mí me toca esta fecha y el próximo año te toca a ti, y así sucesivamente, recordando que el niño está, como decimos coloquial, del tingo al tango. Claro. Esa posición de madrastra y padrastro, a veces en esa planificación, y tú me corriges, tienes experiencia en ese, ¿verdad? Aconsejando y poder trabajar con este tipo de personas. Muchas veces madrastra o padrastro se sientan en la posición donde se sienten desplazados en ese proceso de planificación. Pues porque la prioridad a veces, pues hay unos hijos, hay que atenderlos, y sentirse desplazado puede provocar esa discusión y no verlo desde otro ángulo. Me parece que que ahí entra el ego, el orgullo, ¿no? Porque yo quiero esto y nos tenemos que centrar y reconocer cuál es nuestra composición familiar, que si soy justo en ese análisis, no puedo sentarme en esa silla de me están desplazando todo el tiempo, no me están atendiendo, no están haciendo. Ves que mi composición familiar es diferente y tengo que manejarlo diferente. No sé si me hago explicar. Sí, estás en lo correcto. Muchas veces pasa que queremos, especialmente la mujer, ¿no? La mujer es esa que es la pega, que es la armonía, que crea. Y cuando en caso de la madrastra no puede hacerlo, se limita en ese espacio por la composición familiar, entran esas frustraciones. Hay que dejarlo ir, let it go, como la canción de Frozen. Hay que dejar ir y escoger esas batallas porque vamos a encontrarnos con una pared. ¿Por qué? Por la composición familiar. Así que, número 1, madrastra, hay batallas que no las vas a ganar, ni tienes que entrar ahí, sino ceder y entender que estas dinámicas se van a dar. Pero ¿cómo podemos resolver este conflicto? Por lo mismo, con la comunicación. Cuando la pareja saca tiempo para ellos, la pareja está bien y entiende que estas festividades no necesariamente van a estar todas las familias juntos como quisieran, pero ya ellos están bien, ya tomaron tiempo para ellos, ya sacaron un tiempo aparte. Entonces ahora nos podemos dedicar con fuerza a ambos en la misma página a trabajar las festividades de la manera que se trabaje. Pero papá y mamá tienen que darle espacio a esa comunicación entre papá y madrastra y mamá y padrastro y hacerlos parte, porque son parte de la familia. Pero volvemos, lo hacemos con la comunicación y antes de, porque como mencionamos, madrastro y padrastro también pecan, si podemos decirlo así, de asumir que las cosas van a pasar de una forma en específico, pero realmente no pasan así. Y cuando no hay esa comunicación, entonces vienen nuevamente las frustraciones, la madrastra se siente desplazado, padrastro se siente desplazada, pero si nos sentamos con tiempo, vamos a mirar ese calendario, vamos a ver qué viene, vamos a entender, mira, quizás hay unos conflictos que vienen de camino, pero si tú y yo, esposo y esposa, estamos en la misma página, los vamos a poder sobrellevar, sobre todo en amor. Claro que sí. Wow, valiosa información. Dali Pérez, ¿cómo podemos mantener contacto contigo? Redes sociales, número de teléfono. Claro que sí, todas las redes sociales me consigues como Dali Pérez o Madrastra Oficial. Para todas las madrastras que se quieren mantener en contacto conmigo, puedes enviar la palabra madrastra al 321-320-7354, 321-320-7354. Muchas gracias por haber estado acá con nosotros. Wow, excelente tema. Muchas bendiciones, Dali. Esteban, muy bueno conversar esto. Oiga, es importante. Sí, importante, sí. Porque muchos conflictos y muchas familias que tienen cierta guerra, ciertos conflictos y ciertas situaciones, es por no dialogar estos temas y mantenerlo ahí en alta conciencia. Bueno, usted manténgase aquí estas próximas 4 horas. Comenzamos Vive la Mañana con... Adiós. Pero Jerry. Ay, espérate. Pero Jerry. Wow, qué energía la mía y que comenzando. Comenzando. Yo estoy ready para... No, yo estoy ready para 4 horas más. No, yo no. ¿Tú no? No, yo tengo...
yo tengo cosas que hacer y... Dentro de esas cosas, apúntate ahí sueño, porque yo también tengo sueños. Eso es para yo, despiértate. No hay... hay otra, déjame ver. Hay que ingerir. Muy bien. Se llama ingesta nutritiva. La cual alimenta. No sé tú, pero, sí, yo también. Pero ya el estómago pica. Sí, ya nos está diciendo, hola, estamos aquí. Por favor. Y huele como a pernil y eso, huele como a bistec cebollado con tostones. Fíjate, huele hoy así. que voy en ruta para esa ¡Ay, zona. santo! Va para Guabate. Chacho, los que nos están escuchando a través de la aplicación, envidienme. Agárrate, Pig. Agárrate, Piggy. Chonchi, agárrate que... Voy, ¿cómo es que le dicen? La ruta del lechón. La dice. ruta del lechón. Voy para allá, porque por allá queda nuestro site, Cerro La Santa, y vamos a estar trabajando toda la tarde por allá, así que tengo que pasar por allí. Wow, qué sacrificio, Esteban, bendito. Entonces, es como que complicado uno pasar por allí. Claro. Y uno no debe tener, o sea, uno tiene que aportar al país. Sí, claro. Uno tiene que aportar al país. Pregunta que te hago, ¿no tienes un arnés adicional? ¿No hay un arnés adicional? ¿No te sobra un arnés? Sí, allí yo creo que ¿Sí? hay. Sí. Puedo Chacho, ir. por comer lechón, yo me amajo hasta con un bejuco de monte de eso de esa antena. Por comer lechón, chacho, hasta un canto de soga amarilla. Pasteles, arroz con gandules, Wendy, codito, mi vida. Chacho, una ensalada de papa. Si me da miedo, si me da miedo después bajarme, porque subir, muchachos, esto es al revés. Sí. Cuando la gente corre bajando hasta las calabazas, no, cuando tú subes esas alturas que tú miras dónde está para bajar, si me da miedo bajar, podemos llamar un helicóptero. No, yo te ayudo. ¿Sí? Pues sí, eso no hay problema. Chacho, José. Yo te suelto del arnés y baja. Se quedó suelto por el monte el cabro porque la soga amarilla es para mí. La soga amarilla. Josué, vete soltando el cabro que coma por allí porque la soga amarilla la necesito yo. Bueno, aproveche este fin de semana, disfrute con la familia, vaya a su culto, que mire que probablemente en las iglesias están las actividades por ahí, mire, de todo dar. Disfrute con su gente, disfrute aquí la programación de 88.1, buena música, buen contenido para edificar a lo que vamos a trabajar, pero antes de ir a la otra parte de trabajar, vamos a pasar por allí por una tiendita para aportar tú sabes, los pequeños y medianos negocios. Es algo folclórico y cultural, sí, lo de Esteban. Hay que aportar. Wow, qué buen ciudadano eres, Esteban. Esforzarse. Orgulloso de ti. Mira, vamos a regresar mañana. El lunes. El lunes a las 6 de la mañana con más de Vive la Mañana. Pero mire, falta toda una programación de bendición aquí en Inspira. Quédese ahí. Déjelo ahí. Hasta el lunes. Dios me los bendiga. Buen fin de semana. Inspira. WCRP 88.